Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a lo que tiene que ver con el futuro de Ezequiel Barco. ¿Por qué vamos a puntualizar en el mediocampista ofensivo del más grande? Porque recordemos que Barco en su momento llegó a préstamo al Millonario y a fin de año River deberá decidir si ejecuta o no la opción de compra por el jugador. Si lo hace, Barco firmará un nuevo contrato con River. Obviamente todo esto es una negociación con su representante por ver por cuánto tiempo, por cuánto sería una hipotética cláusula de rescisión y todos esos temas en los cuales únicamente se va a meter la dirigencia y el agente deportivo del futbolista en cuestión, o si en caso de que River no ejecuta la opción de compra, que ahora voy a estar dando todos los detalles de cuánto es y de cuántos chances hay en definitiva de que River haga uso de esa opción, qué es lo que va a pasar con el futbolista, si definitivamente se acaba su ciclo con el manto sagrado o si se puede renegociar el préstamo, algo que no es tan improbable teniendo en cuenta algunas cuestiones que hoy por hoy está viviendo el Atlanta United de los Estados Unidos, equipo del cual vino proveniente Barco hacia el River. Vamos a estar contando absolutamente todos los detalles y seguramente sobre el final daremos la conclusión de si es o no positivo que River ejecute la opción de compra por el mediocampista ofensivo. ¡Empecemos! Vamos a comenzar dando la información exacta que tiene que ver con la posible o no continuidad de Ezequiel Barco en River. El Millonario, si quiere, en principio, repito, dejando de lado todo lo que puede ser una renegociación del préstamo, si quiere que Barco siga en River, en principio debe poner 7 millones de dólares. ¿Qué es lo positivo en lo que respecta a este dinero? Porque uno dice 7 millones de dólares, que encima es por el 50% del pase, no es por la totalidad de la fecha del jugador. Uno ya piensa, el rendimiento de Barco no equivale a que River ponga esa cantidad de dinero. Si bien es cierto que este 2023 está siendo bastante mejor que el 2022, la realidad es que todavía falta mucho y uno espera que el exjugador de Independiente dé muchísimo más sobre el campo de juego y sobre todo sea más regular, porque Barco tiene un partido bueno, 2 malos, 2 partidos buenos, 2 malos, un partido bueno, 3 malos, y así sucesivamente, y no logra encadenar esa racha de encuentros consecutivos en un buen nivel que seguramente harían que Martín de Michelis lo ponga como titular indiscutido, porque ya dijo en su momento el DT en el comienzo de este 2023, es decir, el inicio de su ciclo, que Barco era un futbolista al cual le tuvo que pedir perdón por no ponerlo en el 11 porque le gustaban mucho sus condiciones y todo lo que se veía de él dentro del campo de juego. De hecho, con Marcelo Gallardo tampoco pudo encadenar muchos partidos consecutivos de titular debido a la irregularidad, sobre todo en su rendimiento. Por todo esto, uno piensa 7 millones de dólares por el 50% del pase, imposible que el más grande ponga ese número para quedárselo. Sin embargo, lo que hay que tener en cuenta es que estos 7 millones de dólares no se pagan de una, más allá que es una opción de compra, sino que River puede abonarlo en varias cuotas en 3 años, lo que quiere decir que River tiene la posibilidad de pagarlo de acá hasta el 2026, algo que, si bien es cierto, los 7 millones de dólares seguirán siendo 7 millones de dólares, no es lo mismo tener que pagar todo al contado de una que tener que abonarlo en cuotas. Es muy pero muy distinto y por eso desde River, más allá del nivel de Barco, analizan absolutamente todas las situaciones. Existe la posibilidad inclusive hasta que ni siquiera le consulten al cuerpo técnico qué tanto va a utilizar al futbolista de cara al proyecto que se viene, ¿no? Ya hablando a futuro, 2024, porque lo que hay que decir es que estos 7 millones de dólares hoy parecerían muy exagerados. A lo mejor Barco la rompe en River durante lo que queda de este 2023 y ojalá sea así, porque un Barco en un buen rendimiento le va a dar a River muchísimas más satisfacciones. Y en caso de que eso suceda, va a estar totalmente aceptada, sobre todo por los hinchas, la idea de poner estos 7 millones de la moneda estadounidense. Si no sucede, va a depender exclusivamente de lo que quiera hacer la dirigencia en relación al proyecto que tenga de cara al futuro. La idea de Barco en principio era tener un buen rendimiento en River, que el Millonario lo compre, lo adquiera por los 7 millones de dólares que estaban estipulados en la cláusula de rescisión y después de 3 o 4 años jugando en el más grande irse transferido al fútbol europeo, algo que era
bastante imposible e improbable jugando en el Atlanta United de los Estados Unidos. Por el momento, su estadía en River no es lo más positivo que se esperaba. Está claro que tampoco su rendimiento ha sido totalmente malo. Las virtudes y condiciones de Barco se ven en cada uno de los encuentros que juega con la camiseta de River. Sin embargo, está claro que se esperaba muchísimo más y que sea un jugador, sobre todo, muchísimo más determinante de mitad de cancha para adelante. Ezequiel Barco llegó a River en enero del año pasado, del 2022, como una de las grandes incorporaciones en lo que podía llegar a ser. En ese entonces no se sabía que efectivamente iba a ser así, pero que finalmente terminó siendo el último año de Marcelo Gallardo. Se estaba armando un super equipo que había salido campeón de la Liga Profesional, que no había transferido a nadie y que con estos refuerzos planeaba obtener nuevamente la Copa Libertadores. Sin embargo, el recorrido quedó bastante lejos porque River quedó eliminado en octavos de final y Barco de hecho fue suplente en los dos cotejos contra Vélez, en los cuales después de eso el más grande quedó eliminado. Sin embargo, en este 2023 todo puede llegar a cambiar. Está claro que todavía River no tiene un panorama bastante exacto de lo que va a ser su futuro en la Copa Libertadores porque todo recién empieza, pero mucho dependerá del nivel del jugador en cuestión. En esa competición si deciden o no pagar esos 7 millones de dólares. Un punto también a tener en cuenta es que estos 7 millones difícilmente se puedan modificar. Después, de eso voy a estar hablando más adelante, se puede renegociar un préstamo pero casi con seguridad, o se mantenga la misma opción de compra, o si en definitivo se logra estirar la cesión, se puede hasta llegar a aumentar el precio, porque obviamente el Atlanta United quiere tener algún beneficio económico en relación a la partida de Ezequiel Barco. Pero volviendo a lo que estaba mencionando recién, al inicio de Barco en River, llegó como una de las grandes estrellas del mercado de pases de enero del 2022 y de hecho muchos lo posicionaron como el mejor refuerzo del mercado de todo el fútbol argentino, algo que quizás era lógico teniendo en cuenta su proyección a futuro, porque vino a River con tan solo 22 años y además porque su nivel en Independiente con tan solo 18 años había sido muy pero muy bueno, quizás no tan regular, y eso es un punto que también es comparativo con River. Barco nunca ha sido ese futbolista con continuidad de 5 o 6 partidos consecutivos muy buenos. La realidad es que siempre tiene bajones de nivel entre los encuentros de cada uno de los semestres, y por eso mismo hoy por hoy el máximo objetivo de Martín de Michelis es sacar lo mejor del ex jugador de Independiente y de Atlanta United. En Estados Unidos también tuvo un gran nivel, sobre todo apareciendo en momentos bastante importantes del conjunto norteamericano. Sin embargo, se vieron obligados a mandarlo a préstamo porque tenían que liberar un cupo de extranjero. No pudieron transferirlo a Europa porque su valor estaba tasado, como dije recién, en 7 millones de dólares, el 50% del pase, y como en el fútbol europeo suelen comprar el 100% de la ficha, debían abonar alrededor de 15 millones de la moneda estadounidense, algo que ningún conjunto del viejo continente estaba dispuesto a hacer. Sin embargo, River sabía que con un buen nivel podía llegar a adquirir la mitad de su ficha, es algo que el millonario está dispuesto a hacer por un par de motivos. Además, no había que dejar de lado que en caso de que River adquiriera el 50%, después en un futuro adquiriera el otro porcentaje de su ficha para finalmente tener la totalidad de su pase, algo que está claro por el momento no va a suceder porque Ezequiel Barco todavía se puede decir que está a prueba como para saber si va o no River a abonar esa cantidad de dinero. Sobre todo también teniendo en cuenta porque es una inversión bastante alta. River tiene que saber que esa cantidad de dinero puede o no recuperarla en un futuro, que todo dependerá del nivel de Barco, que como dije hasta ahora quizás no se justifica esa gran inversión, pero todo dependerá de lo que ocurra de acá hasta fin de año. Y en cuanto a la renegociación de su préstamo, que es algo que vengo mencionando durante todo el video, pero por el momento no he especificado, Barco firmó un vínculo bastante quizás extraño para lo que es el fútbol argentino, pero en Estados Unidos están acostumbrados a hacer esta clase de negociaciones. El contrato de Barco fue a préstamo por 2 años, es decir, hasta el 31 de diciembre del 2023, con la opción de compra mencionada así durante todo el video, 7 millones de dólares por el 50% de su pase. Existe la posibilidad de que el Atlanta United lo preste por una temporada más,
correcto. ¿Por qué? Porque todavía el equipo estadounidense tiene el cupo de extranjeros completo y en caso de querer sumarlo o tienen que transferir a algún futbolista en alguno de los siguientes mercados de pases o en definitiva elegir a Barco por encima de algunos de estos jugadores, que es algo que por el momento no tienen pensado hacer. Por eso mismo, hoy por hoy, si Barco regresa al Atlanta United, deberá sí o sí volver a mandarlo a otro equipo. Y quizás acá lo que influiría mucho sería la opinión del jugador. Si es que River decide no abonar los 7 millones de dólares por el 50% del pase, puede ser por dos motivos. Uno, porque Barco definitivamente no ha rendido como se esperaba. O dos, porque puede incorporarlo otra vez sin poner esa cantidad de dinero. A lo mejor simplemente con un año más del futbolista en River ya están totalmente satisfechos, porque la realidad es que hay que ver en definitiva si River va a buscar sacarle un provecho económico a Barco. En cuanto a lo deportivo, y mucho tiempo no le queda. En 2 años algún rédito futbolístico tuvo que haberle dado el jugador en cuestión al millonario como para que pueda abonar ese dinero, si no claramente es muy complicado que suceda. También obviamente la facilidad de pagar los 7 millones de dólares en tantas cuotas le hace más probable a River que ejecute en definitiva esta opción, pero es algo que, como dije, todavía no está definido y recién a fin de año la dirigencia tomará la decisión. Lo que falta acá saber es qué tanta importancia tendrá la opinión del cuerpo técnico en relación a la posibilidad de que Barco continúe o no en el más grande. También seguramente importe la opinión del jugador, que más allá de lo deportivo, si él por su calidad de vida decide volverse a vivir a los Estados Unidos, está claro que River no pondrá ningún paro en eso y simplemente le dirá adiós y gracias por sus servicios en estos 2 años y volverá tranquilamente Barco a ser futbolista totalmente del Atlanta United, y después el club estadounidense verá si en definitiva lo vuelve a mandar a préstamo a otro club o si en definitiva logra conseguir un cupo como para que juegue por lo menos una temporada más allí. Repito que esa no era la idea de Barco. La idea del futbolista era venir a River, triunfar por estos 2 años, que el millonario lo compre y después irse transferido al fútbol europeo. Pero eso no ha podido suceder, primero porque tienen que acabar estos 2 años y segundo porque no parecería lógico que un conjunto del viejo continente hoy vaya a poner bastante cantidad de dinero por Barco. También hay que tener en cuenta que si River pone 7 millones de dólares por el 50% del pase, al momento de transferirlo a Europa en un futuro va a querer recibir aproximadamente la misma cantidad de dinero, y la realidad es que hoy no parecería el millonario poder venderlo en caso de comprarlo por esa cifra. Por eso mismo la idea en principio va a estar totalmente basada en lo que haga el futbolista de acá hasta el 31 de diciembre. Para cerrar y hacer un breve resumen de lo que hablé en este video, en definitiva la última frase que mencioné recién es clave para definir el futuro de Barco. Si el futbolista quiere seguir en River, automáticamente se asegura esa posibilidad si tiene un buen rendimiento hasta fin de año. No hay mucho más que decir. Quizás hasta ahora no estaría totalmente justificada esa inversión, pero si la dirigencia lo está pensando es que hasta el momento su nivel, si bien no ha sido bueno, tampoco ha sido tan malo como para ya tener descartada la opción de comprarlo, lo que quiere decir que si tiene un rendimiento medianamente aceptable, no digo que la rompa de acá hasta fin de año, es muy probable que por la facilidad que hay en el pago, estoy hablando de las cuotas para abonar esos 7 millones de dólares, la dirigencia lo termine comprando y después en un futuro se verá qué es lo que sucede con una hipotética transferencia. La realidad es que el deseo de Barco es jugar en Europa, pero también hay que tener en cuenta que él siempre también ha dicho que su primer objetivo era romperla en River. Todavía, a mi entender, no lo ha hecho, por lo menos de manera continuada, más allá de algún que otro partido aislado, y ahora en lo que queda del 2023 de la mano de Martín de Michelis, ese debería ser su primer y único objetivo. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.